Bueno, pues entonces lo que está, después de haber hecho este círculo de palabra para ver cómo estábamos, después del taller y todo, ahora vamos a ver un poco qué es lo que ocurrió, es decir, que vamos a repasar los diferentes momentos del taller para que, digamos, deshilachemos un poco todo ese pupurrí, ¿no? Que vivimos cosas muy intensas en poco tiempo y que dejaron una huella, seguramente, una memoria ahí y un resultado, pero ahora vamos a verlo también, pues qué es cómo fue ocurriendo todo eso, o sea, qué pasos fuimos dando y también para que veáis el estilo de talleres que yo voy a ofrecer y que tienen como un guión que va como de un momento, es como un crescendo y un diminuendo. ¿Sabéis? En la música hay estos reguladores del crescendo del piano al fuerte, ¿no? Va un crescendo y después va un diminuendo, ¿no? ¿No? Un final. Entonces aquí también es como entrar en el trabajo, en este caso era el canto libre transformador, pues de una forma amable, sencilla y que permita que las personas se vayan como confiando o que tengan como una claridad sobre el trabajo que después se va a elaborar. ¿Eh? Claro, en este caso el grupo iniciaba con el tema del canto libre, ¿no? Era la primera experiencia que teníais todos de entrar en contacto con la vibración, con lo que se llamaba, pues lo que yo llamo el canto libre, que no, que va más allá de lo que es una canción, con palabras inteligibles, etcétera, ¿no? Y que eso fue que también pues yo lo gradué bastante, ¿no? Lo fui graduando bastante. Entonces, ese crescendo, si lo visteis también ya desde la mañana, cuando empezamos, cómo empezamos con las entonaciones, ¿no? Para entrar en contacto con eso. Y después fue un crescendo donde hay una parte donde se trabaja entonces la sombra o la parte que pueda ser más terapéutica, digamos, donde hay que, a través de, usando la voz, podemos permitirnos soltar o atravesar ciertas sombras de nuestra persona, de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestra personalidad, en fin, cada uno lo que vaya tocando y también depende del taller, ¿no? Y después se va como de la sombra un poco a la luz, ¿no? Es decir, el final tiene que ser un final como luminoso, ¿no? Entonces siempre como que hay un poco este esquema de la sombra a la luz, ¿no? Con una introducción que te permita como dar un encuadre del tema que se va a tratar en el taller, que nos permita, pues, puesto que es canto terapéutico, hacer un trabajo interior de autoconocimiento y también pues de limpieza pues de ciertas partes nuestras o de tomar conciencia de algunas partes nuestras y después todo eso llevarlo a un desenlace que sea pues reparador. ¿Eh? Reparador y luminoso y bueno y ligero también, ¿no? Todo eso siempre utilizando la voz que permite que aunque se atraviesen situaciones de oscuridad, por decirlo de alguna manera, de sombra, que pueden ser en algunos momentos a lo mejor dolorosos o fuertes o intensos, sí que es verdad que la voz es rápido como herramienta, ¿no? O sea, así como otras terapias, pues uno puede estar ahí como mucho tiempo rumiando y en algo, pues con la voz como que se desatasca fácil la cañería, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que nos permite como ir rápidamente a tocar algo doloroso, una sombra, pero también rápidamente como ir soltando eso y llegando a otro lugar. Y esto, yo que doy clases también en el Instituto Integrativo para los que se forman en terapia gestal, les doy un módulo, ¿no? De voz y gestal, pues ellos se quedan admirados y sorprendidos por la potencia de la voz.
cuando yo les voy a dar clase no se imaginan, piensan que van a cantar así, va, ¿no? Pero no se imaginan el poder de la voz sanador, ¿no? El poder sanador de la voz. Entonces, como que este es lo que tiene de útil, ¿no? Que se puede ir como muy a fondo, muy rápidamente a tocar heridas y luego también muy fácilmente puedes dar recursos y llevarlo con ligereza hacia otro lugar, ¿eh? Em, entonces, casi siempre en los talleres, ¿no? Pues habrá un momento, sobre todo la primera parte, el sábado a la mañana, ¿no? La primera parte es de dar como un encuadre al trabajo que haremos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el trabajo que haremos el próximo fin de semana que nos veamos, que tiene que ver con los 4 elementos, pues ahí tendremos un altar con los 4 elementos, haremos todo un ritual de honrar a cada uno de los elementos, lo que significan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como tendremos un cuadro general de lo que cada elemento nos va luego a tocar, ¿eh? O a pedir o a solicitar como presencia o como nuestro trabajo, ¿no? Y luego ya pues a la tarde se empieza a trabajar con un elemento, luego con otro, en fin, cada taller tendrá su cosa, pero siempre hay una primera parte que es de encuadre, ¿eh? Del trabajo en general, para que uno sepa dónde empieza el viaje y dónde va a llegar, ¿no? Al final, porque son viajes, no cabe duda. Entonces, en este viaje del canto libre transformador, lo primero, y esto lo digo para quien, si alguno de vosotras, de vosotros, pues es terapeuta o quisiera utilizar alguna vez en algún grupo este recurso de la voz, pues la forma más sencilla que, que yo he experimentado y que es lo que ofrezco siempre, es entrar con las entonaciones. O sea, las entonaciones, que es vibrar una sola nota, sin melodías, simplemente ponerte el cuerpo a vibrar, esto ya es cantar. Y esto es muy fácil. Esto aplaca los miedos. Porque lo primero que la gente te dice, ay, qué miedo, a mí no me hagas cantar en medio de nadie, ¿eh? Yo canto muy mal, yo no sé cantar. ¿Eh? Entonces, claro que en un grupo tan grande como o un grupo como el nuestro, con más personas, pues puede haber alguien que ya canta, ¿no? Pues por ejemplo Sonia y a lo mejor alguno más que canta, pero no necesariamente el grupo es para cantantes. Esto puede ocurrir como puede no ocurrir, ¿no? Entonces, esta forma suave de entrar con entonaciones es lo más sencillo y lo que quita más el miedo a la gente. Y esto todo el mundo lo puede hacer. Aquí nadie se va a rebotar, nadie te va a decir, yo esto no lo sé hacer. ¿Eh? Es decir, proponer entonaciones como con esta forma como yo os lo he puesto, que es, lo primero es apropiarte de quién eres como sonido. ¿Eh? O sea, tomar contacto con la identidad sonora de quién eres como sonido. Tu timbre, que es lo que diferencia un instrumento de otro instrumento, y por tanto tú como voz eres un instrumento, pues también tienes tu identidad. Y en el conjunto de todos los sonidos del universo, tú eres un único sonido, ¿no? Entonces, tomar conciencia y apropiarte de quién eres como sonido, ya te pone en una intención de presencia ante ti, es decir, y de volver como a casa. ¿Eh? En ese momento, cuando tú empiezas con entonaciones, quitas todos los miedos, es algo sencillo de hacer, nadie se va a turbar, ni va a tener vergüenza, ni se va a bloquear con eso. Y al mismo tiempo estás permitiendo que todas las personas eh, empiecen a vibrar con la misma energía. O sea, estás cohesionando el grupo. ¿Mm? Es decir, se permite una cohesión casi instantánea del grupo. Es difícil que uno se empiece a distraer cuando está haciendo este tipo de entonaciones, donde tú has puesto la intención de quién eres tú como sonido. ¿Mm? Entonces, el hecho de la vibración
del sonido largo, de la entonación, como sonido largo, porque sería diferente si hiciéramos pues sonidos acaso, tipo explorar la voz con gibberish, podemos hacer eso también. Pero esto puede generar en un primer momento como una sensación de ridículo, de risa, de yo no, de vergüenza. En cambio, la entonación es como algo muy suave, ¿no? Es algo que no va a dar vergüenza, no va a dar miedo, pero sí te puede conectar claramente con a lo mejor emociones, eso sí. ¿eh? Es decir, por eso cada vez que yo propongo estas entonaciones para con presencia, con qué sonido eres, también pues pregunto cómo estáis, que observa cómo te deja esa entonación, porque es muy rápido el cambio de estado. Si os acordáis, haces unos cuantos minutos las entonaciones, todo el grupo, y te ha cambiado el estado. Hay un estado de mayor conexión, un estado de mayor presencia y como de vuelta a casa, como de sentirte, ¿no? Estoy yo conmigo, es decir, y con el grupo al mismo tiempo. ¿Mm? Bueno, esto es como lo más sencillo para proponer la entrada al sonido. Yo esta forma de entrar casi siempre lo haremos al principio de los talleres, aunque ya tengáis práctica, porque también es la forma más sencilla de entrar en el taller. Es decir, sales de la calle, a lo mejor has tenido que aparcar, has tenido estrés porque has tenido que venir corriendo, el metro, no sé qué, ¿no? Y de repente llegas allí, uff, ¿no? Y el sonido te vuelve otra vez al grupo. Entonces es como una llave de conexión grupal también, donde es un contacto casi, eh, a lo mejor exagero, pero como álmico, ¿no? De almas. Es decir, cuando no hay cabeza, no ponemos tanto cabeza, no estamos diciendo, bueno, a ver, ¿qué te ha pasado este mes? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué no sé qué? No. Vamos primero de todo a sentirnos, cómo estamos sonando. ¿eh? Como deja que todo vaya, que las revoluciones de la vida vayan como posando y después respiras y después sí que podrás decir cómo estás. Bueno, aquí señalaros que, por ejemplo, es muy interesante, aquí nos viene Ana, es muy interesante que pongamos a las entonaciones una intención. Porque si os fijasteis, yo fui cambiando las intenciones y cambiaba la experiencia. ¿eh? Nos llevaba en otras direcciones. Es decir, cuando yo tengo una entonación con la intención de yo soy este sonido, es diferente que si yo digo yo me abro a mi voz con este sonido. El sonido puede ser el mismo, las entonaciones, pero yo me estoy abriendo a mi voz. ¿eh? Y entonces aquí la intención es de hacer como un compromiso contigo misma para que puedas abrirte a aquellos espacios de la voz. ¿Vale? Así que la voz cuando hicimos esta otra intención, si os acordáis, como un capullito de flor que se va abriendo, ¿no? Poco a poco y que entonces este es el sonido el que va abriendo este capullito de flor, que es tu voz, ¿no? Y entonces al final estabas con los brazos abiertos, ¿no? Y eso te da mucha sensación de vulnerabilidad y también de libertad, ¿no? Es decir, al mismo tiempo te sientes frágil, pero al mismo tiempo te sientes poderosa también con el sonido. Es como si te apoyases solo en el sonido. ¿no? Y al mismo tiempo veis cómo con esa intención de abrirnos, entregarnos a nuestra propia voz, donde nos vayan abriendo las puertas que nos vaya abriendo la voz, pues estamos trabajando a varios niveles al mismo tiempo. Estamos dando la intención de compromiso con mi voz para que me abra aquellas puertas que a lo mejor yo no sé dónde me va a llevar, pero quiero que me lleve, que me oriente, ¿no? Estamos trabajando también con la apertura torácica del cuerpo, ¿no?
y claramente cuando tú te abres, tienes mayor amplitud también para respirar y el sonido sale más fuerte. Es decir, conforme te vas abriendo a tu voz, la voz te va empoderando. ¿Eh? Entonces hay estas intenciones también en este ejercicio de abrirnos, de entregarnos a la voz, a lo que la voz quiera. ¿Eh? Y, y, bueno, las intenciones se pueden poner muchas. ¿Eh? Por ejemplo, en algún otro momento, sí creo que fue a la tarde, también hicimos entonaciones para darnos fuerza en el trabajo. Creo que lo hicimos a la tarde, ahora no recuerdo muy bien, porque a veces lo pongo a la mañana y otras veces a la tarde, pero si os acordáis, fuimos con las manos, como si hubiera calor en el centro, ¿no? ¿Os acordáis? Y entonces la intención era de sostenernos en el viaje, sostenernos en aquella circunstancia que iba a ser un poquito más fuerte. Creo que lo hicimos a la tarde cuando fuimos, antes de trabajar con las partituras de nuestra vida, ¿no? Con los dibujos. Entonces, para deciros que ahí se le pone otra intención a la entonación que es la de sostenernos, como voy a sostener. Podríamos haberlo hecho sin tocarnos las manos también, ¿eh? Simplemente con la intención, ya basta, ¿no? Yo me voy a sostener y voy a sostener al grupo. Y es la entonación, el canto que yo voy a hacer de sostén. ¿Eh? Entonces cambia la experiencia. Estás dando una información a todo tu ser para que vibre en esa dirección. ¿Eh? Esto es mucho más potente que si tú te lo dijeras internamente. No te serviría lo mismo. ¿Eh? Por eso las cosas cantadas tienen mayor fuerza. ¿Eh? Tienen mayor fuerza. Bueno, y después hicimos los ramilletes de flores, ¿no? ¿Os acordáis que del trabajo individual de abrirme como una flor, después os puse en grupitos de 4, 5, 6, no me acuerdo cuántos erais, y erais ramilletes de flores en un jardín. Y ahí os dije, ahora sois la entonación o el canto, que podéis salir un poquito del canto, incluso de la entonación, pero muy suavemente, para que podáis también entrar en contacto unos con otros, ¿no? Y así también sentir cómo los cuerpos cuando cantan tienen vibraciones que pueden resonar también cuando yo apoyo mi espalda con otra espalda de alguien que está cantando como yo, ¿no? Entonces, ese fue bonito porque ese contacto inicial del grupo pues también ayudó, ¿no? Ayudó a amalgamar el grupo, porque el grupo en la primera parte es un grupo de personas que no se conocen apenas, ¿no? Entonces, vamos a vivir una serie de experiencias importantes y es importante tejer una base sólida de cohesión, de aceptación mutua, de entrega, de confianza. ¿Eh? Entonces, todo eso se fue generando a lo largo de la mañana, ¿eh? Y de forma progresiva. Entonces, claro, pues si alguien llegó a la tarde sin haber hecho todo eso, claro, pues le faltó toda esa parte progresiva, ¿no? Pero bueno, pues eso simplemente para que lo tengáis en cuenta, de que está hilvanado de forma que todo el mundo pueda irse sintiendo cada vez más cómodo con el grupo. ¿Mm? Bueno, también después de los ramilletes, fuimos entonces al contacto con otra persona, ¿no? Entonces es este ejercicio que yo llamo de corazón a corazón y donde uno estaba con las manos en el corazón, la mano izquierda en el corazón y la derecha encima, que va como una antena hacia el corazón de otra persona con la cual se encuentra. Y cuando tú te encuentras cercano a la persona con la que has establecido un vínculo visual, entonces ahí ya tú le pones la mano en el corazón, la persona abre su manita, ¿no? Tú entras y cierras, ¿no? De ahí hay una corriente energética de corazón a corazón vibrando los dos. Y esto es una experiencia también muy íntima
y al mismo tiempo muy nutriente. Es decir, ahí también ya se generó una confianza. Este ejercicio también no se puede hacer al principio de todo. Tiene que haber ya un poquito, ¿no? Entonces ya visteis que los ramilletes nos ayudaron un poquito a entrar ya en contacto unos con otros, pero de una forma, pues con ojos cerrados, ahí solo con la sensación, ¿no? El contacto ya de a dos, de corazón a corazón, ya era pues visual también, ¿no? En la medida de lo posible uno mantenía la mirada cantando juntos. Era como decir, estamos aquí, no hay que hacer nada, solo estamos en contacto tú y yo cantando juntos. ¿Mm? Es una meditación también. Es decir, yo con mi maestro Claudio Naranjo, pues muchas veces él nos hacía la meditación interpersonal, que es estar en contacto, pero en silencio con la mirada con otra persona que tienes delante, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque ahí no había sonido, es en silencio, eh, pero, pero cuando no hay que hacer nada, de repente te sale todo lo que son los automatismos del caer bien, de la mirada, de la sonrisa, de no sé qué, ¿no? Es decir, tenemos muchas máscaras. Entonces yo he experimentado que con el sonido y con esta meditación en movimiento de corazón a corazón, tú permites que caiga tu máscara, porque no hay que hacer nada y eso te da mucha libertad y al mismo tiempo aceptas la otra persona como es, incluso con su máscara, porque a veces uno puede tener vergüenza, puede tener dificultad a mirar al otro con los ojos, ¿no? Yo decía, no, no hagáis algo que sea esforzado, es decir, si tú no puedes respirar tranquilamente manteniendo la mirada, puedes cerrar los ojos. Es decir, cada uno tenía que regularse en función de lo que su ser le permite, ¿no? Es decir, tú respeta también tu, eh, tu estructura defensiva, ¿no? Pero siempre ve un poquito más allá de la estructura defensiva. Es decir, si tú no puedes mirar, puedes cerrar los ojos y respirar con la mano en el corazón de la otra persona. A lo mejor eso lo puedes hacer, ¿no? Y después, poco a poco, cuando ya te tranquilizas, vas abriendo los ojos y a lo mejor te das cuenta que lo puedes hacer, ¿no? Bueno, pues ahí vamos como también superando nuestras propias resistencias y nuestros propios límites y asumiéndolos, ¿no? Pero es un ejercicio que ya nos permitió una mayor intimidad. ¿No? Y después de este ejercicio ya vino algo más de mayor implicación, que fue el ir al centro y decir, yo soy este sonido. ¿Quién soy yo aquí y ahora como sonido? ¿Eh? Si os acordáis, todos tuvisteis 1 minuto y medio más o menos, además calculado de reloj para que no se hiciera interminable la rueda, donde cada persona estuvo en el medio ese minuto y medio expresando su voz aquí y ahora. Y además os dije, no os preocupéis de cuándo vais a salir, porque no lo vais a saber, ¿no? Porque os elegíais uno a otro y al final uno no sabía cuándo le iba a tocar. Con lo cual era el momento aquí y ahora de tu voz, ¿no? Y para muchos, al principio os parecía que 1 minuto y medio era mucho rato, para muchos se os hizo cortísimo, ¿no? Es decir, como que cuando estabais ya entrando, pues ya se acabó, ¿no? Pero claro, esto estaba ya medido aposta para que no entraseis en alguna cosa fuerte que requisieseis pues un acompañamiento a lo mejor más cercano mío. Entonces, este no era el ejercicio, porque el ejercicio de acompañamiento venía después a la tarde, ¿no? Entonces, esto era simplemente para tener como un cuadro de nuestro ser sonoro, pero individualmente. ¿Eh? Y el grupo, en este caso, en este ejercicio, si os acordáis, hicisteis un entrenamiento muy, muy bueno para escucharos, para escuchar cada voz con la sorpresa de sentirse pues impactado por una voz nueva. Yo os decía, incluso estarlo con ojos cerrados, escuchar esa voz y escucharla desde vuestro cuerpo porque es así como se recoge información
de la persona que están cantando en este caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú escuchas desde el cuerpo, como si tú hicieras ese sonido, ya no vas a estar con la mente pensando, ay, ¿qué le pasará? Mira, hoy parece que va a llorar o parece, uy, está muy enfadada esta persona. No, 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 no haces este tipo de etiquetaje, ¿no? Que a veces solemos hacer sin darnos cuenta. Pero cuando tú estás escuchando desde el cuerpo como si tú hicieras ese sonido, y además os decía, podéis incluso moveros un poquito, como si pudieras moverte, o sea, como si esa persona te moviera un poquito en tu cuerpo. Aunque no hagas lo mismo que ella, tú puedes mover un poquito para estar escuchando desde dónde está esa persona sonando, en qué parte del cuerpo, ¿no? A lo mejor en la tripa o te resuena en la cabeza, un agudo, lo que sea. Entonces, está muy bien que tú, escuchándolo desde el cuerpo, empiezas a imaginarte esa voz, si yo fuera yo, ¿qué querría yo hacer? A lo mejor me viene, pues me gusta, uy, me siento como enjaulada y quiero salir de esta prisión y sacar un gran berrido, ¿no? O estoy como queriendo llamar, ¿no? Pero no me escuchan, están lejos y no me oyen. Entonces la voz está como en sordina, como si estuviera tapada por unas vendas, ¿no? Entonces, todas esas imágenes arquetípicas que muchas veces están en los cuentos de hadas, ¿no? Vienen del inconsciente y vienen entrando en trance, no pensando con la parte racional. Y eso es muy interesante porque nos ayuda a ver la realidad desde otros lugares, no tanto desde la crítica o desde la interpretación, sino como desde lugares arquetípicos donde estamos todos más o menos, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una sensación de perderse en un bosque, ¿no? Aunque sea el bosque de la vida. ¿Quién no ha pasado por estar encerrado en una mazmorra, ¿no? Eh, ¿Quién no ha pasado por sentir que te están, que tienes una bruja o un ogro que te quiere comer? Es decir, son arquetipos que todos hemos experimentado, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajos con la voz, como no hay palabra, nos permite muy fácilmente ir al inconsciente a buscar esos arquetipos, bueno, a buscarlos o a que surjan, es decir, les abrimos la puerta, la ventana para que salgan, para que entren. Y entonces, bueno, pues es interesante que cuando uno escucha desde ahí, van surgiendo estos arquetipos. Y van surgiendo también, como si yo hiciera ese sonido, ¿qué querría yo hacer con ese sonido? Porque estas son las formas como yo acompaño luego terapéuticamente. Yo muchas veces no sé lo que le pasa a la persona, no me lo cuenta, pero es que con la voz no me hace falta. Yo escucho ese sonido y entonces si me viene alguna imagen arquetípica, lo digo, ¿no? Si a la persona le resuena, enseguida lo va a actuar. Si no le resuena, no pasa nada, lo deja. ¿Eh? No, no pasa nada. Bueno, pues esto para deciros que esta parte del trabajo de darnos, entregarnos ya, darnos a ver en nuestra parte más íntima, ¿no? Con quién soy yo con mi voz delante de todos, pues fue un gesto muy generoso de entrega, ¿no? De todo el grupo y al mismo tiempo pues nos ayudó mucho también ya a crear como a sentir que teníamos confianza, ¿no? Que podíamos eh, expresarnos con libertad, ¿no? Aún con todas las resistencias que podamos tener, pero incluso esas resistencias tú las actúas y estás ahí, ¿no? Y confías también. Bueno, entonces, esto fue la mañana que también entonces terminó con el dibujo de cómo era tu voz, ¿no? Es decir, y os hice una relajación o una fantasía guiada donde os dije, bueno, en la voz está toda nuestra historia, se refleja nuestra voz, ¿no? Entonces, date cuenta de cómo era tu voz, cómo la has sentido, qué te ha hecho vivenciar. Y también os dije, si tuvieras que darle como un diagnóstico de tu voz,
¿qué dirías que le ocurre a tu voz? Y entonces os dije de representar vuestra voz como en un dibujo, ¿no? Abstracto, formas, colores, ¿no? Y que eso luego pues iba a ser como las partituras de tu voz, ¿no? La partitura que luego ibas a cantar en un trabajo posterior, porque es lo que tú quisieras reparar en tu voz, ¿no? ¿Cómo has sentido tu voz? ¿Cuál es la medicina que necesita tu voz, ¿no? ¿O qué expresa? Y ahí se veía ya un gran abanico de voces, ¿no? Y cada una con sus improntas, con sus memorias, con sus sombras, ¿no? También, y sus recursos al mismo tiempo. Y esto fue la mañana del sábado. Entonces, el sábado a la tarde, entrando ya en el viaje, digamos, fue progresivamente ya increciendo, entonces el viaje de la tarde del sábado fue importante porque ahí ya lo que se había quedado a la mañana como cortito, pudisteis explorarlo con más tiempo. ¿Eh? Es decir, yo a la tarde nos preparamos para hacer una inmersión ya en la parte más, bueno, en todo lo que la voz quiera expresar, ¿no? Y también de memorias o de inconsciente que quiera reparar, por ejemplo. Entonces, sí que al principio hicimos, bueno, por supuesto, hicimos calentamiento para empezar la tarde, creo que hicimos algún juego donde en grupos, creo que dividimos en dos o tres grupos y cada uno presentaba una forma sonora con un movimiento y todos lo repetíamos. Bueno, en fin, esos son jueguitos que a veces pues voy metiendo aquí y allá para calentar motores, ¿eh? Es decir, uno viene a la tarde a trabajar, es la hora de la siesta y casi como cómo empiezas a arrancar una tarde, ¿no? Además que una tarde que va a ser densa. Entonces, bueno, pues siempre hay que inventarse un juego, algo que te espabile, algo que te divierta y que te movilice de nuevo la energía, ¿eh? Entonces, pues hicimos algún baile de esos con voces y tal. Y luego ya nos preparamos para el ritual del tambor que llama a tu puerta, ¿eh? Era el ejercicio más fuerte de ese día, el tambor que llama a tu puerta, y hicimos un ritual primero para prepararnos bueno, a este tema, ¿no? El ritual, si os acordáis, hicimos un canto tribal, había una fotografía de las que os he puesto antes, donde estábamos todos en círculo con el dibujo en los pies, ¿no? Entonces hicimos un canto, creo con el tambor, así tribal, ¿no? Espontáneo, que fuimos haciendo entre todos, y además fue muy bonito porque esto tengo que agradecer a este grupo especialmente, que los cantos improvisados, espontáneos, eran una maravilla. No siempre es así, ¿eh? No siempre es así, pero este grupo, por lo que sea, pues ha juntado una serie de voces y que se van abriendo además, que al final se ha perdido el miedo de hacerlo mal, ¿no? Es decir, como no importa si se hace mal, porque está, antes que eso está la libertad de expresarte, ¿eh? Y entonces había momentos realmente muy bellos, ¿eh? De expresión, incluso a nivel musical. Bueno, esto era una paréntesis para deciros que hicimos un ritual para que el grupo, como si fuéramos una tribu, ¿no? Que va a pasar un trance más serio, más difícil, puede ser ir a la conquista de algo, ir a la caza, ¿no? Pues nos preparamos porque íbamos a sostenernos en ese trance, ¿no? Entonces ahí es muy importante que el grupo se sienta compactado, que la energía no se nos disperse.
porque es como veis, bueno, luego lo diré, en este caso hicimos ese ritual donde íbamos como tribu cantando, pero al mismo tiempo luego salimos de uno en uno con nuestra partitura como si fuera una radiografía y le íbamos cantando su nombre o le íbamos metiendo dentro del canto su nombre, que iba jaleado, ¿no? Y esto era una forma como de decir, bueno, aquí está pues Victoria, Dario, quien sea, con su radiografía para sanarla, ¿no? Para llegar a otro lugar diferente. Y entonces lo jaleamos, le damos como, venga, aquí estamos contigo, ¿no? Este era un poco el sentido. Y también como grupo, para que la persona no se sienta que va a hacer un trabajo solo, ¿no? Está haciendo un trabajo individual, pero con la ayuda de todo el grupo también. Porque en ese caso yo os dije, yo os voy a acompañar, ¿no? Pero no, como veis, yo enseguida también hacía mano de la presencia del grupo, ¿no? Y ahí es importante que yo mantengo mucho este setting, ¿no? De tribu, ¿no? Donde estamos todos para uno, eh, aunque luego a lo mejor pues le estoy acompañando yo, pero después a un cierto momento saco a una persona o hago que el grupo cante, ¿no? Para una persona. Es decir, se pueden ir creando, hilvanando escenarios diferentes si las personas están presentes. Entonces yo os decía, bueno, si queréis descansar, podéis descansar, ¿no? Pero el grupo luego se recompacta, se reajusta, para que siempre haya como aunque sean 5 personas, pero que están ahí presentes, ¿no? En círculo, y que la energía no se nos disemine, porque si hay medio grupo sentado y otro medio de pie, la energía se nos va. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante porque este es un trabajo muy energético. Entonces, la energía va cuidada con presencia y con amor. ¿Eh? Bueno, yo espero que me vayáis siguiendo después. Si queréis, si hay alguna cosa que se os quede en duda, pues me podéis alzar la mano o abrir y preguntar o decir. Entonces, una cosa que quería comentar, claro, en este grupo era muy grande y era imposible hacer un trabajo con cada uno, ¿no? En otros grupos que han sido más pequeños, sí que he trabajado con cada persona. ¿Eh? Pero cuando voy a México me encuentro con un grupo de 30 y ahí no puedo trabajar con todos, o sea, imposible, ¿no? Entonces, hay esta fórmula que veo que también ha gustado, porque algunos me lo habéis dicho en la memoria, de hacer luego el trabajo con otra persona en vez de con todo el grupo, ¿no? Entonces, después de haber visto un poco el acompañamiento como yo lo he hecho, pues también tenéis como más instrumentos para a lo mejor acompañaros entre vosotros. Y también pues está bien. Entonces, el tambor llama a tu puerta y entonces en ese momento que tú sientes que te llama, sales al centro y entonces pues vas expresando con la voz lo que en ese momento sea. Yo no te pongo ningún tema, es decir, tú estás expresando tu partitura, ¿no? Tu dibujo, pero puede ser más allá de tu dibujo, lo que tu voz quiera en ese momento oír. Y pensar que cuando nos metemos en este tipo de trabajo es como si con el sonido fuéramos directamente, se abría la puerta del inconsciente. Tú entras en trance y desde el trance callas tu parte mental y vas al inconsciente. Y el inconsciente va a sacar lo que en Gestalt se llama la Gestalt inconclusa, ¿no? Lo que necesita ser reparado. Entonces, casi siempre uno no puede ir con un tema porque la voz luego no engaña, la voz va a ir a buscar lo que necesite. ¿Eh? Por eso, claro, por eso los trabajos son poderosos también y fuertes a veces, porque vamos a tocar muchas veces heridas infantiles, ¿no? De abandonos precoces, de situaciones pues fuertes que puede uno haber tenido, ¿no? Y bueno, es un momento importante para desbloquear también las memorias que puedas tener tú en la voz que te puedan estar frenando. ¿Eh? Entonces, bueno, mi forma de acompañamiento, para daros así como alguna pincelada, ¿no?
porque a veces me dicen, ay, pero tú de dónde sacas estas cosas, ¿cómo es que has atinado justo ahí? No sabías nada de esa persona. Mirad, no es que ya tengo mucha experiencia y yo observo mucho, ¿no? Observo la expresión de la cara, observo todo lo que la persona, dónde está, si de repente veo una niña pequeña, porque cuando yo os decía, hay que escuchar desde el cuerpo, es que es lo que yo hago. Yo escucho y acompaño desde el cuerpo, acompaño haciendo un poquito el movimiento de la persona. Y entonces ahí me voy metiendo en su energía y ahí me vienen cosas de cómo me estoy sintiendo haciendo eso. Entonces ahí, y escucho además una voz, de repente la voz se me hace muy de una niña pequeñita, una niña que está llamando y no la oyen, ¿no? Entonces ahí de repente, si hay un dolor porque alguien no te está oyendo, pues le puedes decir, ¿quién no te está oyendo? ¿No? Y son pequeñas preguntas que casi siempre dan en el clavo porque claro, cuando tú lloras y hay una niña pequeña, ¿y cuántos años tienes? Te dice 2 o 3, ¿no? Pues claro que va a haber un padre o una madre que no te está escuchando, que no, o tú estás asustada porque hay gritos, o hay, ¿no? Bueno, los escenarios pueden ser muy diferentes, pero a mí me va bajando la información de esa forma, entrando un poquito en la energía del otro. Pero siendo yo, claro, no me mimetizo con el otro, si no, no le podría acompañar. ¿Eh? Es decir, yo lo acompaño con una cierta distancia, pero me meto un poco en su energía para entender y después lo llevo, o sea, lo guío hacia formas a veces arquetípicas para que la persona pueda agarrar al imaginario ese colectivo que tenemos todos, ¿no? Entonces, si la persona de repente resuena con algo, yo por ejemplo, no sé, ahora estoy recordando, pues, Sonia, que cuando le dije, pues, esos pesos, ¿no? O algo así, no me acuerdo ya muy bien qué te dije, pero esos pesos que tienes ahí o quién te los ha puesto, o bueno, algo así. Ahora no recuerdo muy exactamente, no te preocupes si lo estoy inventando, porque puede ser de algún otro trabajo, pero no importa. Em, sí, yo eso lo recojo de alguna expresión. Si la persona de repente hace así, o si la persona de repente nota como, ¿no? Como que está llevando, es que es algo que puede ser un micro movimiento. Y a mí ya me da esa idea, la suelto, y si la persona lo recoge, quiere decir que va por ahí. Podría pasar que la persona no le diga nada y siga con otra cosa. Bueno, pues yo respeto, no pasa nada. Pero casi siempre ocurre que de un micromovimiento de alguna cosa, algo que además es genérico, ¿no? Llevas un peso, es tuyo, ¿quién te lo ha puesto? Esto son cosas que casi todos podemos también acoger, ¿no? Y si tú estás en una experiencia que te está llevando, que estás sintonizando con eso, pues entonces ya simplemente seguir la energía a donde la persona vaya llevando con la voz, ¿no? Bueno, los trabajos también pueden ser muy diferentes, porque puede haber también trabajos que van solos, es decir, que la persona ya necesita expresar algo y tú estás ahí simplemente como o sea, acogiendo la persona con su expresión y evitando que se haga un daño, por ejemplo, si está muy, ¿no? Es decir, yo siempre estoy ahí como parando porque la persona está en un trance, está con los ojos cerrados y está viviendo emociones fuertes. Entonces uno se puede como de repente, pues caerse o tropezarse. Entonces yo ahí siempre tengo una mano o los dos brazos como para que tenerla ahí cuidada, ¿no? Y si yo no puedo, pues busco a alguien que me ayude también, ¿no? Es decir, las formas es dejarte llevar a ese nivel con la intuición del momento. ¿Eh? Puede haber algunos trabajos que pueden ser más resolutivos que otros, ¿eh? Por supuesto. Y también hasta donde la persona quiere llegar, porque el trabajo se hace en una danza de las dos y del grupo al mismo tiempo presente. ¿Eh? Bueno, estos son para que tengáis algunas pinceladas de cómo yo trabajo a este nivel. Y después, entonces, cuando ya hicisteis el trabajo en parejas, ¿no? Pues
aquí lo que os dije es que os lo guié un poquito, ¿no? Y es que primero uno acompañaba al otro, ¿no? Sobre todo os puse con parejas que las que habéis trabajado con las que no habéis trabajado y cosas así, porque esto también siempre ayuda. Y entonces la persona empezaba un minuto a expresar algo con la voz y el acompañante, la persona B que acompaña, escucha desde el cuerpo. ¿Eh? Entonces cuando había las campanas que paraban ya el tiempo, entonces la persona que había escuchado podía expresar lo que había vivido haciendo, yo siendo ese sonido tuyo, me siento así. ¿Eh? Y esto es importante devolverlo de esta forma, porque si no es como etiquetarla, ¿no? Decir, ah, yo me ha parecido que tú estabas así, así, así. Esto no ayuda, pero sí ayuda si yo me apropio, ¿no? A ver, yo siendo tu sonido, me veo en un cuarto oscuro queriendo salir y llamando alto, por ejemplo. Esto yo lo puedo decir en primera persona y en presente y la otra persona no tiene por qué cogerlo. Es libre de cogerlo o no. ¿Se entiende, no? Esto es muy importante hacerlo de esta forma, porque si no etiquetamos, ¿eh? Entonces yo me siento el que yo veo y que te voy a meter eso ahí, ¿no? Entonces, si no tenemos mucha seguridad en lo que vemos y tal, lo mejor esto es más honesto, es decir, yo siendo tú, o sea, siendo esa voz, ¿no? La escucho y me veo así. Entonces la persona luego, en el segundo turno, volvía otra vez a seguir el trabajo. En este caso, la persona podía coger lo que le había dicho su acompañante o no, pero casi siempre creo que a todos os sirvió. A las personas que me habéis, yo lo he visto por las memorias, ¿no? Que me habéis escrito, donde me habéis comentado que os ayudó la persona que os acompañó, ¿no? Y después entonces, lo que sí os decía es que en ese segundo momento ya era libre y podíais intervenir como quisierais. ¿Eh? Es decir, como que el acompañante pues, se sintiera con mayor libertad de acompañarlo también con su propia voz. ¿Eh? Es importante esto, cuando, o sea, el acompañamiento, que habrá algo, a ver, trabajos individuales ya no va a haber muchos, no creo que va a haber en otros seminarios, pero sí va a haber acompañamientos, donde os vais a acompañar uno al otro. Entonces sí que ahí siempre tenéis que tener en cuenta que el acompañamiento mejor es con la voz, ¿eh? Que acompañéis con el sonido. Cuando no sepas qué hacer, tú con el sonido, canta. ¿Eh? Canta con sonido, es decir, con vibración. Luego, pues ya depende de cómo sea la experiencia, pues puedes llevarlo a otra dimensión, a lo mejor más melódica o lo que sea, pero ya solo con una vibración es suficiente para acompañar. Porque el que acompaña también tiene que estar un poco en trance y el sonido te lo pone en trance. ¿Eh? Yo a veces he visto personas que están ahí como tiesas mirando qué hace el otro, no saben qué hacer y como están calladas no se les ocurre nada. ¿Eh? Entonces, es importante para poder acompañar que tú expreses también con sonido, que hagas un sonido. Y si la persona está expresando rabia que no la suelta del todo, pues tú le puedes ayudar haciendo pues el tigre, lo que sea. Esto estimula al otro, se siente menos solo y le potencias para que abra esa puerta, ¿no? Es decir, el acompañante siempre es como una partera, ¿no? Vas a hacer que el otro para su voz, ¿no? O sea, que dé a luz a su voz, la voz que necesita expresar. Y ahí es donde se repara, donde se libera. ¿Eh? Bueno, pues esto lo hicisteis, creo, también muy bien y bueno, pues terminamos la tarde que fue bastante rica, con un abrazo sonoro, ¿no? Todos ahí con la corriente energética, esta de que se pone la mano por detrás del corazón, de la espalda de la otra persona y la mano izquierda en el corazón. Y ahí pues hacíamos una, ¿no? Así, ¿no? ¿Os acordáis?
el círculo este, donde es un abrazo sonoro energético, donde va pasando toda la energía y se va equilibrando también. Es decir, estos momentos del abrazo sonoro después de todo un día de trabajo ayuda a lo que yo digo a peinar las energías. Si algo se te ha quedado por ahí, esto te lo va a hacer posar de una forma equilibrada, integrada y tranquila. ¿Eh? Entonces, esto no es solo una cosa así de afectiva, sino también energética y de hacer posar, de peinar todo lo que haya pasado. ¿Eh? Y es un momento también pues de intimidad con el grupo, ¿no? Porque hemos compartido pues momentos íntimos, ¿no? Muy delicados y donde nos hemos dado. Entonces, pues eso siempre es de agradecer, ¿eh? Siempre es de agradecer. Bueno, y así nos vamos al domingo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no, al final, ¿eh? Al final, pues también habrá un momento de que podáis a lo mejor decir algo. ¿Me vais siguiendo bien todo lo que voy diciendo? ¿Sí? ¿Os resulta interesante? Espero que no os esté dando una chapa. Pero bueno, a mí por otros grupos sé que les gusta, o sea, porque si no ya lo hubiera quitado, ¿eh? Yo por mí menos trabajo, pero yo lo hago con gusto si se recibe con gusto también. Bueno, entonces el domingo es un trabajo donde hacemos el plato fuerte, es esta, bueno, hay un, no, perdón, que iba a pasar a, hicimos un poco de integración del día anterior, por supuesto, un poco de círculo de palabra después de todo ese trabajo del sábado, que nos ayudó también para completar algún trabajo individual que se había quedado ahí un poco sin concluir, ¿no? Bueno, pues esto siempre es importante que exista. Y después hicimos este masaje vibratorio en parejas. ¿Eh? ¿Os acordáis? Porque yo también, una de las cosas con las cuales acompaño, como habéis visto, es el contacto. Es decir, sonido con contacto. A veces para desbloquear una voz que está atascada, un grito que no sale o un sollozo que no sale del todo, pues yo solo, visteis que cojo por detrás a la persona y la abro y la persona entonces se abre toda esta parte y ahí puede soltar todo ese grito o todo ese dolor o lo que necesite expresar. ¿Eh? Pero casi siempre los gritos ahogados o los sollozos ahogados es porque no se nos quedan aquí bloqueados de mucho tiempo. Entonces es muy importante que alguna vez alguien nos desbloquee todo eso para que podamos soltarlo y además sabiendo que te están sujetando, porque lo que solemos hacer cuando entramos en dolor es ir hacia abajo. Muchas veces la persona se nos va hacia abajo y entonces hacia abajo cortamos. Es la forma que hacemos para defensivamente, o sea, para defendernos del dolor, pues lo bloqueamos. ¿Eh? Entonces, ahí se nos van quedando todos esas emociones no expresadas, ¿no? Entonces llega un momento que cuando es el momento que la persona necesita y que sacarlo, que ya está como la pera madura para que caiga, pues ahí tú le ayudas un poquito desde atrás y le desbloqueas, le ayudas a desbloquear toda esta parte. Y eso es lo que yo luego, con el masaje vibratorio que hicimos, pues os permití un poquito que hicierais que empezases a tocar el cuerpo también de la otra persona para desbloquearlo. ¿Eh? Entonces la persona va haciendo un sonido mudo y o sea, con la boca cerrada sin esfuerzo y entonces tú le vas pues masajear, no es un masaje, es como ir tocando, sintiendo la cabeza, ¿no? Después de los resonadores, ¿no? Todo lo que, en fin, cada uno, ¿os acordáis? Fuisteis masajeando un poquito, pasando el tacto por todo el cuerpo, aquí también para desbloquear todo esto. Es decir, como que
no, no es un trabajo tanto de masajear, ¿no? Típico, sino como de sentir el cuerpo vibrando y desbloquear aquellas partes con el sonido que puedan estar bloqueadas. ¿Eh? Bueno, entonces esto fue a la mañana, la primera parte, y después de la segunda parte de la mañana hicimos este ejercicio de regresión hacia el nacimiento del sonido primordial. ¿Eh? Entonces ahí os puse en este trance con ojos vendados, ¿no? Y ibais yendo hacia atrás muy despacito a nivel minimalista, ¿no? En espiral para que no tuvierais la sensación de que podíais daros con la pared, ¿no? O sea, que era realmente eh, sentir que tú estás dando como marcha atrás, pero es más una cosa perceptiva, pero más que de paso real, ¿no? O sea, yo lo que quería es que tuvierais la sensación de ir hacia atrás, pero que os sintierais al mismo tiempo relajados y respirando y soltando. ¿Eh? Entonces, todo eso fue para evocar cómo es el sonido de la voz, fue una regresión, pero con el leitmotiv de nuestra voz. Cómo nuestra voz ha ido cambiando en el tiempo. Y esto en algunas memorias que he leído me lo habéis contado de cómo fue muy interesante daros cuenta de qué momento teníais voz y en qué momento no teníais, ¿no? Para algunas personas fue como muy representativo, muy claro el momento en el que habían perdido la voz, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto, digamos que el sentido era empezar con cómo es nuestra voz, cómo la escuchamos en nuestro día a día, en los diferentes contextos, ¿no? De amigos, de trabajo, de la calle, ¿no? Pero también en los contextos emocionales, cuando estamos tristes, cuando estamos enfadados, cuando estamos de mal humor, cuando estamos alegres, de humor, ¿no? Amorosos, es decir, cómo cambia nuestra música en nuestra voz, en nuestras palabras, ¿no? Y escuchar el sonido de nuestra voz a través del tiempo. Entonces fuimos yendo hacia atrás, viendo qué escenarios de la vida hemos pasado y cómo era nuestra voz en esas escenas, en esos episodios, en esas situaciones. ¿Eh? Entonces, claro, ahí la vida da mucho juego, hemos vivido muchísimas cosas, pero uno puede ir a tocar los aspectos pues, más esenciales de la vida, ¿no? Pues a lo mejor cuando tuviste un hijo, a lo mejor cuando te cambiaste de casa, te cambiaste de sitio de vivir, de una ciudad a otra. O sea, hay momentos en los que uno sabe que han sido como momentos significativos en la historia de una persona, ¿no? O momentos en los que te has separado o que has encontrado una pareja nueva, yo qué sé, ¿no? Pues todas esas cosas han marcado y todo tiene una voz, ¿no? Porque si uno está feliz en la vida, de repente, pues seguramente tú te sientes la voz más cantarina, más resuelta, ¿no? Si estás pasando por un momento de penumbra, de dolor en tu vida y eso ha durado años, pues puede ser que tu voz la sientas más apagada o enfadada, ¿no? Es decir, como que la puedes escuchar ahí, ¿no? Entonces, ese era un poquito un repaso de ir hacia atrás, pero yo hacía mucho hincapié en que lo vierais con una cierta distancia, porque yo sé que hay temas dolorosos en las historias de vosotros y de todos, ¿eh? Todos tenemos historias dolorosas en nuestra historia. Entonces, lo que os decía, míralo como si estuvieras en un cine viendo una película de tu vida, ¿eh? Esto es algo que se hace en la PNL, ¿no? De separar, digamos, el- 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 la parte que puede ser ansiógena, tú la pones como en una película y la separas de ti, con lo cual tú ya no vas a vivirla a nivel emocional intensamente. Entonces yo hacía mucho hincapié en esto de que no os metierais en ninguna escena dentro de la escena, que solo la vierais con una cierta distancia, como una película que va pasando, donde tú sientes la banda sonora de la película, que es tu voz. ¿Eh? Bueno, y ahí a un cierto momento, como hay muchas edades, pues claro, lo más os pongo a todos en la edad de 20 años, ¿no? Para que... porque había una persona de 25, otra de 30, en fin,
es diferente con la de 65, ¿no? Es decir, que tenía que ponerme en un momento igual para todos, y entonces al final, pues dije, ahora damos un paso hacia atrás todos hasta la edad de los 20 años. Y ahí pues ya hice pues todo el recorrido que ya sabéis, adolescencia, ¿no? Y conforme uno va yendo a más infancia, la voz que escuchas es más aguda también, ¿no? Y más infantil, se va infantilizando conforme vas hacia atrás, ¿no? Y es muy bonito pues darse cuenta pues de que cuando has dado el primer paso, ¿no? Pues seguramente has hecho una voz, ¿no? Que cuando has hecho los gorjeos en la cuna, no has tenido miedo de expresarte, ¿no? Esto es importante, ¿no? Darse cuenta de que tú has pasado por ahí y nadie te ha dicho desafinas o cantas mal, que es lo que nos ha bloqueado después. Ahí seguro que estaban contentos de que tú expresases todo tu jolgorio, ¿no? En la cuna. O a lo mejor no te decían nada, pero tú lo hacías, ¿no? Bueno, entonces, esto para llegar adentro de la tripa de la madre, ¿no? Donde ahí no hay sonidos que tú haces, pero sí que está todo el concierto increíble uterino, ¿no? Que hemos pasado todos por ahí. No sé si yo os comenté en Puebla, que en el Museo de la Música, que hay una sala, no os lo comenté, pues ahí en México, en Puebla, tienen en el Museo de la Música una sala oscura donde en el centro tú te pones como si fueras un feto, ¿no? Y escuchas todos los sonidos que escucha un feto dentro del útero de la madre. Y es impresionante. Ahí me di cuenta yo de todo lo que escuchamos cuando estamos dentro del vientre de la madre. Es un concierto, pero apoteósico. Claro, imaginar, ¿no? O sea, que tú estás ahí, eres todavía una personita que no apenas tienes cuatro huesos y cuando, y tú ya, pero el oído es lo primero que se forma y tú estás escuchando latidos, corrientes de sangre, la respiración, toses, pedos, o sea, los intestinos, todo eso dentro, ¿no? Y además la voz de la madre, ¿no? La voz de la madre que canta, que se enfada, que grita, que llora, que, ¿no? Que dice cosas en muchos tonos, bueno, todo eso, ¿no? Y además los sonidos que se oyen filtrados del exterior, ¿no? Entonces, pues yo en una reacción de esas, yo escuché, claro, en mi casa mi padre era pianista y tocaba el piano, ¿no? Entonces yo de repente me di cuenta que yo en la panza ya escuché el piano, me llegó, o sea, tuve esa conciencia, ¿no? Es decir, te pasan los sonidos, ¿no? Bueno, pues sí, si alguna vez vais a Puebla, os aconsejo de ir a esa experiencia, porque es muy bonita, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahí ya fuimos un paso atrás para ponernos en ese espacio antes de la vida, ¿eh? Es decir, llevar a un espacio donde no hay memorias en la voz, donde, donde no hay condicionantes en la voz. Y entonces tú puedes ir hacia atrás, o sea, puedes ir a ese espacio donde te puedes sentir en total libertad, ¿no? De ser. Claro, uno si siente, si tiene la vena catastrofista, puede decir, ah, pero es que yo me he ido a otra vida y allí lo pasé muy mal. Bueno, en principio no es para ir a ninguna otra vida. Yo digo, quedaros simplemente en la antepuerta de esta, ¿eh? Es suficiente, ¿eh? Como es un espacio oceánico, ¿no? Donde la conciencia se disuelve un poco, el yo se disuelve, ¿no? Y entras en una conciencia más amplia, ¿no? Entonces es muy bonito sentir el cuerpo como se afloja, como casi no pesa, ¿no? No hay gravedad, o sea, puedes experimentar esa no gravedad, ¿no? Algunas personas a veces se medio marean, pero es que es porque no estamos acostumbrados a sentir esa ingravidez, ¿no?
pero en general pues todos entrasteis ahí y ahí se trata de ir experimentando la acogida a la nueva voz que nace desde ese lugar donde no hay memoria o condicionantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues si os acordáis, fuisteis, poco a poco yo os fui haciendo esa fantasía guiada de la garganta como parto, ¿no? Como canal de parto de la voz, donde ibais haciendo la exhalación, abriendo la boca, ¿no? Respirando con la boca abierta y exhalando muy suavemente para que fueran haciendo esa voz, ¿eh? Y fueran haciendo sin empujarla, ¿no? Sin apenas empujarla. Y bueno, pues poco a poco, desde ahí se va abriendo esa garganta, eso sí que creo que muchos lo experimentasteis, que la garganta con la exhalación suave y lenta y larga se va abriendo y entonces sale la voz de forma más natural. Y además tú la vas acogiendo como una criatura que nace, entonces no la juzgas, no dices, ay, pues qué rara que es mi voz, ¿no? Es una semillita la voz cuando nace, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí va creciendo, ¿no? Luego ya pues se hace todo ese concierto impresionante de voces, cada una a lo suyo, y, y hasta que, bueno, pues al final ya pues se termina la experiencia y se da a cada persona un toque para que exprese su voz recién nacida, ¿no? Al grupo. Y eso lo hicimos los asistentes, fue muy bonito porque nos posicionamos en diferentes puntos de la sala para que la voz surgiera desde lugares diferentes cada vez, ¿no? Entonces, para vosotros mismos era como una sorpresa, ¿no? ¿Dónde venía la voz nueva, ¿no? Y bueno, pues esto fue hasta que al final pues ya fuisteis al suelo a descansar de la experiencia y ahí pues hicimos un canto pues como para recién nacidos, ¿no? Un canto pues que también viene desde algún lugar que en ese momento pues me inspira y fue muy bonito pues estar acompañada pues de Santiago y de Patricia, ¿no? Para que pudiéramos como también daros esa cobertura, ¿no? Y ese sostén en ese momento de relajación. Y ya después de esta experiencia, que es un buen trance, esta experiencia es un trance fuerte porque estuvisteis casi una hora con todo esto. eh, yo doy mucha importancia cuando trabajamos con el trance, ¿no? Hay que ayudar a salir del trance. No podemos decir, bueno, ahora os estiráis y ya os ponéis de pie y ya está. No, hay que ayudar a salir del trance, porque la persona está en un colocón, ¿no? O sea, la has llevado muy lejos, tiene que regresar y tiene que regresar entera. ¿Eh? Entonces, lo primero es, yo pongo, por ejemplo, esta música, primero muy suave, de los indios guaraníes, ¿no? De los niños, ¿no? De los niños indígenas guaraníes, que me gusta mucho, porque es un ritmo, tiene un ritmo. Ta, 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 ¿no? Entonces, este ritmo ayuda a volver a la vida. Es como el latido del corazón que otra vez vuelve a palpitar. ¿Eh? Entonces, el ritmo te trae de vuelta. Por supuesto, primero os dije empezar a estiraros, vamos a ir volviendo, como quien viene de un sueño, tal y cual, y te quitas la venda, pero aún y todo estás todavía ahí. Entonces, déjate que el ritmo de los niños guaraníes vaya entrando dentro de ti. Y cuando lo vayas ya llevando dentro, puedes darle también tú, puedes empezar a alzarte y abrir los ojos. Es importante para salir del trance mirar, andar, llevar el ritmo, ¿eh? Es decir, todo eso son datos para que la persona nos dé indicios de que ha llegado, de que ha vuelto. Yo no dejo a nadie que esté todavía con los ojos cerrados o que esté medio volado todavía. ¿Eh? Hasta que todos no han vuelto y no estamos en una rueda pues saltando o riendo o haciendo lo que sea,
pues no dejo, porque es muy importante ayudar a todos después de un trance tan profundo, ayudarles a salir. ¿Eh? Creo que os acordáis, ¿no? De cómo al final acabamos todos pues haciendo como ese baile, ¿no? Con las manos que íbamos hacia el centro, volvíamos. Todo eso es para salir del trance, para volver otra vez aquí, a la vida, ¿eh? Porque hemos estado muy lejos. Entonces que esto yo me lo cuido muy mucho, ¿eh? Y entonces ya, bueno, a la tarde es ya el tema pues de cantar al niño interior, es decir, es un proceso de transformación empoderando al niño interior. Pero para poder empoderarlo, primero tienes que atravesar un poco, o sea, date cuenta de qué te ha pasado a ti, cómo te han herido y te has herido también, ¿no? Porque si os acordáis, lo primero que hicimos fue tomar conciencia en el círculo, con los cojines que cada uno tenía, tomamos conciencia de qué mensajes, ¿no? Nos habían enturbiado. Es decir, si tú vienes a la vida con luz, ¿no? Como vienen todos los bebés, o casi todos, ¿no? Tú vienes luminoso y de repente, ¿no? La vida vas creciendo y te van dando mensajes, esto no, ¿qué haces? Cuidado, un grito, tal, ¿no? Preocupación, es decir, te empiezan a venir mensajes que van como ofuscándote, ahumándote, ¿no? Esa luminosidad. Entonces, es importante primero tomar conciencia de qué mensajes a mí me ha ido a mi niño, a mi niña interior, ¿no? Si yo nací con luz, ¿qué es lo que me ha hecho cerrarme o oscurecerme? Y entonces estos mensajes se proyectan hacia afuera como si tú fueras la persona que te los dio. Entonces, en primera persona y en presente, porque es como sacar los introyectos de dentro de ti. Es decir, todo lo que has tragado lo vas a sacar. Y esto es muy importante porque es la primera parte del trabajo. Es decir, sacar hacia afuera todo lo que tú te has tragado como mensajes, o como miradas, o con tonos de voz, ¿no? Entonces, aquí ya había bueno, pues un devolver todos aquellos mensajes que tú te has tragado, ¿eh? Y cuando lo haces con el tono de voz, con la forma en que te lo dijeron, te vas también como sacando también todo eso de ahí. Vas poniendo más conciencia de qué le ha pasado a esa criatura, ¿no? Pero claro, esto es una parte. Pero la otra parte, y esa es la más dolorosa, ¿no? Pero está pensada también así porque, bueno, ahora os lo cuento, ¿no? Es dolorosa sentir que tú has traicionado a esa criatura. Es decir, que cuando tú pones el cojín en un lugar y te vas, ahí es muy doloroso porque ahí te realizas que tú misma te traicionaste, aún sin querer, ¿no? Porque nadie lo ha hecho conscientemente. Pero como defensa, lo hemos hecho todos, ¿no? Pero si yo me he traicionado, yo puedo ir al rescate de mí misma. Este es el asunto, ¿eh? Es decir, yo me doy la responsabilidad de yo misma, yo poder rescatarme. ¿Eh? Por eso lo hago de esta forma, aunque sé que duele, pero es como decir, pon conciencia en eso que ha ocurrido, porque ha sido así. Tú abandonaste a la niña que quería correr, reír, saltar, ensuciarse, gritar, porque tenías que ser buena, si no mamá se enfadaba y perdía su amor. Entonces, claro, eso era lo más importante. Y entonces la niña que quería correr la dejaste a un lado. ¿No? Es decir, lo hemos hecho todos, ¿no? Pero esa traición que hemos cometido tiene un arreglo, tiene una reparación. Y es que cuando tú sientes que tu niña se ha quedado ahí, pobrecita, en un rincón, queriendo saltar y reír y que se ha quedado como ahí escondida en un rincón, pues tú te mueve la compasión y vas al rescate de ella. ¿Eh? Entonces, y ahí os decía, vete con un canto de tu corazón, que nazca de tu corazón, de tu compasión hacia esa niña, a ese niño que vas a ir a rescatarlo y a llevarlo a tu corazón otra vez. Entonces, cuando eso lo haces poquito a poco hasta que tú ya te rescatas, te coges en brazos y le vas cantando y le llevas de paseo por ahí
hasta que sientes que tu niña o tu niño se va como relajando en tus brazos, te empieza a mirar, se empieza a confiar en lo que le estás diciendo, ¿no? Y luego hay esta forma que luego hacéis en parejas, donde hacéis un trabajo de comunicación todavía ya verbal con un testigo de cómo habéis herido a esa criatura, ¿no? De qué le pasó, pues cuando quería hacer aquello y no pudo, cuando aquella vez que te castigaron porque querías no sé cuántos, qué injusto, yo no te... o sea, en fin, todo eso que dijisteis, ¿no? Que lo decíais muy de verdad, con mucha compasión y con muchas ganas de reparar, ¿no? Esa herida. Fue muy de verdad. Y la persona que os acompañaba con un sonido, con la boca cerrada, ¿no? De ahí es interesante porque cuando uno escucha con un sonido, al principio parece que dice, uy, pues no le voy a poder oír, ¿no? Pero no es verdad, se escucha con más atención. Y además escuchas con más atención y no enjuicias nada, ni estás pensando en qué le voy a decir, ni qué habrá pedido. O sea, quitas el pensamiento, solo escuchas. Por eso lo hago de esa forma, que haya solo un sonido, como una banda sonora muy, muy sutil, de escucha. Y bueno, al final pues hicisteis el intercambio y las dos personas os abrazasteis y cantasteis una nana para vuestras niñas, ¿no? Cada uno para la otra y tal. Y bueno, eso pues, y ahí se supone pues que ya esa parte niña estaba reparada y entonces volvimos al círculo inicial, donde entonces eran los niños que estaban luminosos, que estaban ya en contacto, digamos, con su salud más elevada, de frecuencia más elevada, en contacto con la fuente divina, con la energía de luz. Y entonces esos niños te daban un mensaje para tu vida del presente, te traían un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas en este momento de tu vida? Y esos mensajes son los que bajaron, digamos, fue como una canalización lo que hicimos. Fue una canalización de tu criatura sana en contacto con la fuente de sabiduría, que es una parte que hemos recuperado, ¿no? Y esta criatura nos dio un mensaje y cada uno luego ese mensaje después lo llevasteis a un papelito donde tenéis que ponerlo en primera persona y en presente, ¿os acordáis? Porque es importante que los mensajes que luego se van a cantar estén bien posicionados, estén bien estructurados, porque un mensaje que es muy largo luego no se aprende de memoria. Si encima tiene negaciones en medio, pues el cerebro no entiende de negaciones, entiende de conceptos. Entonces, aunque le digas no pienses en un elefante verde, pues ya lo has pensado. Entonces el cerebro entiende de conceptos. Por eso yo hago siempre mucho hincapié en que no haya negativas, en que sea en positivo. Mm. Y bueno, y ahí pues construisteis esos mantritas, ¿no? Esa frase que os había dicho, ese mensaje del niño interior, pues llevado a un pequeño mantra, ¿no? Que después viene incubado y cantado. Entonces, la segunda parte de la tarde es el ejercicio de la crisálida, que hicisteis en parejas, ¿no? Y donde ahí la persona se le envuelve como una especie de capullo, ¿no? Con la sábana y se va como incubando ese mensaje, llevándolo visualmente a los diferentes aspectos de la vida. Y yo os dije, tenemos 4 áreas en las que nos movemos en las relaciones. Una es la relación con nosotros mismos, otro es la relación con nuestros seres queridos, significativos, y otra es la relación con el servicio, con lo que hacemos en la vida, y otro es la relación con lo espiritual o lo trascendente, o lo ecológico, la naturaleza, en fin, cada uno ya ahí lo más grande. Y
Entonces, visualizarte tú con ese mantra, cómo vas a ir a la vida en esos tipos, en esas relaciones, cómo va a cambiar tu vida si llevas ese mantra. Entonces, visualizarlo es darle a tu neurología como imágenes muy concretas de lo que luego se va a poder encontrar y que se pueda reconocer. ¿Eh? Por eso el mantra este que hicisteis y que os cantaron y que luego cantasteis, es importante que de vez en cuando lo saquéis del armario y os lo cantéis, o incluso que os hagáis una melodía nueva, o que le añadáis otro, porque es fruto de una experiencia, ¿no? Siempre recordarás que ha sido tu niña, tu niño interior que te lo ha dado en un momento en el que después, en el que hiciste las paces con esta parte, ¿no? Y hiciste las paces después de un momento doloroso de ver cómo había sido enturbiado y ensombrecido. Entonces, bueno, pues esta parte de la incubación tiene ese sentido, ¿no? De después llevarlo a la vida. Sí que es verdad que Eh, bueno, que ahí luego pues hay un momento en el que la persona que acompaña está apoyando con las manos, con sonidos neutros, porque aquí las melodías no caben porque la melodía podría distraer, ¿eh? Pero un sonido neutro ayuda, ¿eh? Y, y también la posición de las manos era solo como el contorno del cuerpo, que no fuera un masaje, que no fuera ni siquiera así como resbalar, porque puede hacer cosquillas, es decir, como una cosa solo de contornear el cuerpo, sin más. ¿Eh? Y la segunda parte es ya cuando la persona que acompaña, que también está viendo la frase, el mantra que está incubando, empieza a desenrollar la sábana como si fuera una piel vieja. ¿Eh? Todo esto es simbólico, pero es muy bonito también sentir como a uno le están quitando como esa piel, ¿no? Esa piel vieja y te están dando un canto, ¿no? ¿Sabéis? Hay que esa tribu del África, ¿no? Donde a cada persona le dan un canto desde el momento que la conciben, ¿no? Ya tiene su canto y se la cantan en todos los momentos significativos de la vida, cuando nace, ¿no? En los momentos que va madurando, en los ritos de pasaje, ¿no? Siempre tiene su canto. Entonces, ahí me inspiré en esta historia para que además tiene también la cosa bonita de que cuando uno, digamos, una persona de la tribu se desvía, digamos, o comete infracciones o hace daño a alguien o tal, en vez de reprobarlo y de castigarlo, lo que hacen es lo invitan otra vez a la tribu, ¿no? Lo acogen y le cantan su canto, es decir, como le recuerdan quién es. ¿Eh? Y entonces es como una forma de devolverlo, digamos, a la energía del grupo amoroso. Entonces, bueno, pues esta inspiración fue la que me vino para estimularme este ejercicio de dar el canto, de que otra persona te da ese canto que tú has recibido también, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es un momento de improvisación, de dejarte llevar por la inseguridad, porque hay personas que a lo mejor pues no tienen esta facilidad musical, ¿no? Otras personas que sí, y enseguida les sale, pero otras no. Entonces, no importa, porque es como una mamá que canta a su bebé, ¿no? No hace falta que tenga una bonita voz, no hace falta que sea entonada, ¿no? Y al bebé le llega con todo el amor, sobre todo si estás en conexión con el amor. Si estás pensando en la lista de la compra, no le va a llegar, por muy bien que cantes, ¿no? Entonces, eso que otra persona con todo su corazón te está dando ese canto, ¿no? Aunque le cueste afinar o llegar y tal, pues es muy bonito, ¿no? Es muy enternecedor. Y bueno, pues ahí pues todos fuisteis saliendo, digamos, de la crisálida, pues luego ya pues para volar y bueno, pues se hizo todo aquel jolgorio, ¿no? Muy divertido y muy ligero y de risas y porque uno ya está como medio volado y ya pues es como muy bonito. Entonces ahí fue como terminamos pues volando, ¿no?
Sí que es verdad que como este grupo, pues al ser más, cuando este ejercicio lo hago con grupos más grandes, o grandes como el vuestro, o incluso más, claro que puede haber un poco de confusión, ¿no? Y algunas personas me lo habéis hecho notar en las memorias y lo recojo porque tendré más en cuenta. Además, ahora la semana que viene tengo que ir a Milán y tengo un grupo de 30, entonces con este taller. Así que ya lo tengo en cuenta de que les marcaré los tiempos también de alzarse para que quien esté todavía saliendo, digamos, de la crisálida tenga su tiempo y no haya ya gente que está volando y gritando por ahí y uno todavía está saliendo. Que eso le ha pasado a alguna persona y me sabe muy mal, pero bueno, puede pasar y de todo se aprende, ¿no? Igualmente, creo que la experiencia fue divertida y jolgosa, que es de lo que se trata, que al final nos vayamos con un buen sabor de boca y que podamos, pues sentirnos más ligeros, ¿no? Al final del taller. Y bueno, pues esto es todo. Creo que hasta aquí, creo que acabamos también con un abrazo sonoro para peinar las energías y agradecer todo lo vivido. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Vale? Bueno.